Bueno, vamos a ver en esta clase la derivada exterior de las formas diferenciales. Tomemos omega, un abierto de R3, y en él vamos a repasar las formas diferenciales que tenemos definidas. En primer lugar, llamamos cero forma a una función escalar f de x y z, función escalar, continua en omega, para todo x y z de omega. En segundo lugar, llamamos 1 forma, como habíamos visto, L igual a A diferencial X más B diferencial Y más C diferencial Z, donde A, B y C son funciones escalares continuas en omega, y el campo asociado a la 1 forma L es el campo que tiene como componentes A, B, C. O sea, A, B y C dependen de X, Y y Z. Después definimos dos formas, diferencial en omega mayúscula, a la dos forma omega minúscula igual a A diferencial Y diferencial Z, más B diferencial Z diferencial X, más C diferencial Z diferencial E. Perdón, aquí me equivoqué, no es diferencial Z diferencial X al final, sino diferencial X diferencial Y. C diferencial X diferencial Y. El campo asociado a la dos forma omega es el campo que tiene como componentes A, B y C, que son funciones de tres variables continuas en omega. Y luego teníamos las tres formas diferenciales que ya definimos. En forma genérica, una tres forma es una función alfa escalar continua en omega por dx, dy, dz. Y tiene asociada no un campo, sino una función asociada escalar alfa. Después habíamos visto que en R3 las 4 formas, 5 formas, etcétera, eran todas nulas. Por definición, vamos a definir derivada exterior de una cero forma, de una dos forma, de una uno forma. Empezamos por la cero forma. Derivada exterior de la cero forma f, que tiene que ser de clase C1 en omega, es la 1 forma, o sea, la derivada exterior de una cero forma es una 1 forma diferencial de f, o sea, que tiene como componente la derivada parcial de f con respecto a x por diferencial x, más la derivada parcial de f con respecto a y por diferencial y, más la derivada parcial de f con respecto a z por diferencial z. Observen que el campo asociado a la derivada exterior de la cero forma f es el gradiente de f, que denotábamos como nabla f, que tiene como componentes la derivada parcial de f con respecto a x, la de f con respecto a y la de f con respecto a z. Como observación, tenemos que, como el gradiente de f es intrínseco a la función, no depende del sistema de coordenadas ortogonal utilizado para describirlo, la derivada exterior de una cero forma es intrínseca. O sea, no depende del sistema de coordenadas utilizado para describirla, a pesar de que en la definición estaba el sistema de coordenadas. Ahora veamos la definición de derivada exterior de una 1 forma.
llamamos derivada exterior de la 1 forma L, que es A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z, que tiene que ser de clase C1 en omega, es la 2 forma, o sea, la derivada exterior de una 1 forma va a ser una 2 forma, definida así: derivada exterior de L es igual a la derivada exterior de la función A, o sea, el diferencial de la función A, producto exterior diferencial X, más la derivada exterior de la función B, producto exterior diferencial Y, más la derivada exterior de la función C, producto exterior diferencial Z. Aquí entonces tenemos producto exterior de 1 formas, que es una 2 forma. Ahora veremos cómo calcular la derivada exterior de una 1 forma aplicando la definición. Tenemos la 1 forma A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z, con un campo asociado X de componentes A, B y C, y vimos que la derivada exterior de L es la derivada exterior de A, o sea, el diferencial de A, multiplicado producto exterior por diferencial X, eso es una 2 forma, más la derivada exterior de B, multiplicado producto exterior por diferencial Y, más la derivada exterior de C, producto exterior por diferencial Z. Vamos a calcular, a sustituir la derivada exterior de A, de B y de C ahí dentro, y resulta la derivada exterior de A, el diferencial de A, es la derivada parcial de A por diferencial X, más la derivada parcial de A con respecto a Y por diferencial Y, más la derivada parcial de A con respecto a Z por diferencial Z. Todo eso va multiplicado producto exterior por diferencial X. Lo mismo hacemos con diferencial B, es B sub X diferencial X más B sub Y diferencial Y más B sub Z diferencial Z, producto exterior diferencial Y, más la derivada exterior de C, que es C sub X diferencial X, más C sub Y diferencial Y, más C sub Z diferencial Z, todo por el producto exterior con diferencial Z. Aplicando la propiedad distributiva del producto exterior, resulta que esto es A sub X por el producto exterior de diferencial X por diferencial X, que es 0, más A sub Y por el producto exterior de diferencial Y diferencial X, más A sub Z por el producto exterior de diferencial Z diferencial X, más B sub X por el producto exterior de diferencial X diferencial Y, más B sub Y por el producto exterior de diferencial Y diferencial Y, que es 0, más B sub Z por el producto exterior de diferencial Z diferencial Y, más C sub X por diferencial X diferencial Z, más C sub Y diferencial Y diferencial Z, más C sub Z por diferencial Z diferencial Z. Aquí tenemos que varios sumando son ceros, los que tienen diferencial X por diferencial X, el que tiene diferencial Y por diferencial Y, y el que tiene diferencial Z por diferencial Z. Por otro lado, diferencial Y diferencial X es menos diferencial X diferencial Y. Diferencial Z diferencial Y es menos diferencial Y diferencial Z. Y diferencial X diferencial Z es menos diferencial Z diferencial X. Por lo tanto, si uno aplica aquí, elimina los términos que son 0 y junta los que tienen
a las mismas dos formas básicas, resulta que la derivada exterior de L es igual a C sub I menos B sub Z por diferencial I diferencial Z más A sub Z menos C sub X por diferencial Z diferencial X más B sub X menos A sub I por diferencial X diferencial Y. Y esta fórmula que estoy recuadrando es la que permite calcular la derivada exterior de la unoforma L conociendo las componentes de la unoforma L. Se deduce que el campo asociado a la dos formas derivada exterior de L es el campo I, que tiene como componentes C sub I menos B sub Z, A sub Z menos C sub X, B sub X menos A sub I. Observemos cuál era el campo X. El campo X dado al principio era el de componentes ABC asociado a la unoforma L. El campo asociado a la derivada exterior de L coincide con el rotor de X. O sea, I es el rotor de X. Tenemos entonces una unoforma L, A por diferencial X, más B por diferencial Y, más C por diferencial Z, con un campo asociado X de componentes A, B y C, que suponemos de clase C1 en un abierto omega de R3. Vimos recién que la derivada exterior de la unoforma L, que se denota como DL, es una dos forma, es la dos forma C sub I menos B sub Z, DI de Z, más A sub Z menos C sub X, dz de X, más B sub X menos A sub I, de X de Y, que tiene como asociado el campo I de componente C sub I menos B sub Z, A sub Z menos C sub X y B sub X menos A sub I, que no es otro que el rotor de X. Por lo tanto, de aquí lo que tenemos que recordar es que el campo asociado a la dos formas derivada exterior de L, derivada exterior de la unoforma L es el rotor del campo asociado a la unoforma dada, a la unoforma L. O sea que calcular la derivada exterior de una unoforma es equivalente a calcular el rotor de un campo. Así como habíamos visto que calcular la derivada exterior de una ceroforma, que es una función escalar, la derivada exterior es una unoforma que tiene como campo asociado el gradiente de la ceroforma. O sea, calcular la derivada exterior de una ceroforma es equivalente a calcular el gradiente de una función escalar. Calcular la derivada exterior de una unoforma es equivalente a calcular el rotor del campo asociado. Y como observación se deduce, nosotros sabemos que el rotor de un campo X es intrínseco, o sea, no depende del sistema de coordenadas ortogonal que se utilice para calcularlo. Entonces, la derivada exterior de una unoforma, como es equivalente a calcular el rotor del campo asociado a la unoforma, también es intrínseco, o sea, independiente del sistema
ortogonal de coordenadas que se utilice para calcularlo. Ahora vamos a definir derivada exterior de una dos forma omega. Tenemos la dos forma A por diferencial I diferencial Z, más B diferencial Z diferencial X, más C diferencial X diferencial Y, que tiene un campo asociado Y de componentes A, B y C, respectivamente. Por definición, llamaremos derivada exterior de esa dos forma omega que tenemos que suponer que es de clase C1 en el abierto omega mayúscula de R3 donde está definida, es una tres forma, es la siguiente tres forma que se obtiene, se denota como de omega, haciendo el diferencial de la función A, o sea la derivada exterior de la función A, que es una forma, producto exterior diferencial I diferencial Z, más diferencial B por diferencial Z diferencial X, más diferencial C por diferencial X diferencial Y, donde aquí, donde no se denota con ningún punto ni nada, es el producto exterior de forma, la forma diferencial A o derivada exterior de A, por la dos forma diferencial I diferencial Z. Ese producto es una tres forma. Lo mismo donde se indica diferencial B por diferencial Z diferencial X y diferencial C por diferencial X diferencial Y. Es el producto exterior, da como resultado una tres forma. Vamos a ver el cálculo a partir de esa definición. La derivada exterior de omega, tenemos que calcular la derivada exterior de A, o sea el diferencial de A, que es la derivada parcial de A con respecto a X diferencial X, más la derivada parcial de A con respecto a Y diferencial Y, más la derivada parcial de A con respecto a Z diferencial Z, por dI de Z, más el diferencial de B, que es la derivada parcial de B con respecto a X por diferencial X, más B sub I por diferencial Y, más B sub Z por diferencial Z, por dz de X, más la derivada exterior de C, que es el diferencial de C, C sub X diferencial X, más C sub I diferencial Y, más C sub Z diferencial Z, por dz de X. Esto es igual a lo que vamos a obtener aquí a la derecha, es igual a sub X por dx de Y de Z, más A sub I por dI de Y de Z, que es 0, porque está el diferencial Y repetido, ya vimos que la tres forma de Y de Z es 0, lo mismo con A sub Z de Z de Y de Z, porque está el de Z repetido. En el segundo renglón va a quedar solamente el B sub I de Y de Z de X, y en el tercer renglón C sub Z perdón, aquí me equivoqué, donde puse de Z de X debí poner de X de Y, lo voy a borrar. Y C sub Z por diferencial Z de X de Y. Esto en definitiva implica que la derivada exterior de la dos forma omega es la tres forma A sub X más B sub Y más C sub Z por dx de Y de Z, ya que de Y de Z de X y de Z de X de Y son iguales a dx de Y de Z.
son iguales. Se obtiene entonces, como conclusión, que la función asociada a la tres forma de omega, derivada exterior de una dos forma, es a sub x más b sub i más c sub z, coincide, por lo tanto, con la divergencia del campo asociado a la dos forma dada omega, o sea, al campo, a la divergencia del campo I. Tenemos entonces una dos forma omega como A diferencial I diferencial Z más B diferencial Z diferencial X más C diferencial X diferencial Y, con un campo asociado I de componentes A, B y C. Vimos que la derivada exterior de omega, omega es una dos forma, la derivada exterior de omega es una tres forma, A sub x más B sub i más C sub z por diferencial x, diferencial y, diferencial z, que tiene como función asociada la derivada parcial de A con respecto a X, más la de B con respecto a Y, más la de C con respecto a Z. O sea, quería concluir que la función asociada a la tres forma derivada exterior de omega, donde omega es una dos forma, derivada exterior de la dos forma omega, es la divergencia, como habíamos visto al final del pizarrón anterior, del campo asociado a la dos forma omega. Como observación, como consecuencia de eso, nosotros ya vimos que la divergencia de un campo es intrínseca. No importa cuál sea el sistema de ejes coordenado ortogonal que se elija para calcularla. Por lo tanto, como calcular la derivada exterior a una dos forma es equivalente a calcular la divergencia del campo asociado, y como la divergencia no depende del sistema de coordenados, el sistema ortogonal de coordenadas que se utilice para referirla, la derivada exterior de una dos forma resulta ser también independiente del sistema de coordenadas que se utilice para calcularla, también es intrínseco. Vamos a ver un teorema que dice que la derivada exterior segunda siempre es idénticamente nula. Lo vamos a demostrar primero para una función, una cero forma, f, una cero forma de clase C2, cero forma, o sea, función escalar. Entonces lo que queremos demostrar es que la derivada exterior de la derivada exterior de f, la derivada exterior de f es una uno forma y su derivada exterior es una dos forma, que esta dos forma derivada de derivada exterior de f es idénticamente nula. Bueno, para demostrarlo
vamos a aplicar la definición. La derivada exterior de f es la unoforma f sub x de x más f sub y de y más f sub z de z. Llamando a, b y c a las componentes de la derivada exterior de f, a, b y c, la derivada de la derivada exterior de f es, por lo que vimos, c sub i menos b sub z por di de z más a sub z menos c sub x por dz de x más b sub x menos a sub i por dx de y. Pero c es la derivada parcial de f con respecto a z, así que c sub i es la derivada parcial segunda de f con respecto a z y a y. Y lo mismo b sub z es la derivada segunda de f con respecto a y y a z. Lo mismo, la derivada parcial de a con respecto a z es la derivada segunda de f con respecto a x y a z. Y la derivada parcial de c con respecto a x es la derivada segunda con respecto a z y a x. Lo mismo para b sub x y a sub i, tenemos f sub i x y f sub x y. Por lo tanto, las tres componentes, como la función f de clase C2, las derivadas segundas iteradas en distinto orden, son iguales. Por lo tanto, las tres componentes de la derivada exterior de f son ceros, y esto nos está diciendo que la derivada exterior de f es idénticamente nula, que era lo que queríamos probar. Observen que la misma demostración prueba no solo que la derivada exterior de f es idénticamente nula, sino, usando la notación de los campos asociados, que el rotor del campo asociado a la derivada exterior de f es idénticamente nulo, pero el campo asociado a la derivada exterior de f es el gradiente de f. Por lo tanto, el rotor del gradiente de f es idénticamente nula, cosa que ya sabíamos, o lo que es lo mismo, que todo campo de gradientes, el gradiente de f, es irrotacional. O sea que, en realidad, este resultado es otra forma de escribir algo que ya sabíamos, que es que todo campo de gradientes, o sea que una vez que uno calcula el campo gradiente de f, su rotor, el rotor del gradiente, es nulo. Y rotacional significa que tiene rotor nulo. Bueno, ahora vamos a ver como segunda parte del mismo teorema que vimos antes, que llamo teorema 2, pero es el mismo teorema, que si L es una unoforma de clase C2, entonces la derivada exterior de L es idénticamente nula. El teorema anterior decía lo mismo, pero para cero formas de clase C2. O sea que la derivada exterior segunda siempre es idénticamente nula. Demostración, tomemos una unoforma genérica A diferencial X más B diferencial Y más C diferencial Z, con un campo asociado X igual a ABC. Calculemos su primera derivada exterior de L. Vimos que es C sub I menos B sub Z por di de z más a sub z menos c sub x por dz de x más b sub x menos a sub i por dx de y. Llamemos, por ejemplo, a minúscula, b minúscula y c minúscula a las componentes de la derivada exterior de L, y sabemos que la derivada de la derivada exterior de L es
la derivada parcial de A con respecto a X, más la de B minúscula con respecto a Y, más la de C minúscula con respecto a Z, de X, de Y, de Z. Sustituyendo, donde dice A minúscula ponemos C sub I menos B sub Z, y resulta la derivada segunda de C mayúscula sub I X, menos la de B mayúscula sub Z X, donde dice B minúscula ponemos A sub Z menos C sub X, y resulta la derivada segunda A sub Z I, menos la de C mayúscula sub X I, donde dice C minúscula ponemos B sub X menos A sub I, y resulta B sub XZ menos A sub IZ, de X, de Y, de Z. Ahora observamos que como la 1 forma dada es de clase C2, las funciones A, B y C mayúscula tienen derivadas segundas continuas, por lo tanto las derivadas segundas iteradas en distinto orden son iguales, de donde A sub ZI coincide con A sub IZ, B sub ZX coincide con B sub XZ, y C sub X coincide con C sub XY. Por lo tanto, la derivada de la derivada exterior de L queda idénticamente nula porque se van todos sus términos, que era lo que queríamos demostrar. Corresponde aquí hacer la siguiente observación. Cuando calculamos la primera derivada exterior de L, si L tiene el campo asociado X, lo que estamos calculando es el rotor de X. Cuando calculamos la segunda derivada exterior, estamos calculando la divergencia del rotor de X. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es equivalente, la derivada de la derivada exterior de L idénticamente nula, es equivalente a decir que la divergencia del rotor de X es idénticamente nulo para todo campo X de clase C2. Esta observación la vamos a utilizar en las clases siguientes. Siempre la divergencia del rotor de X es idénticamente nulo.